Hola, espero que estén muy bien. Y bueno, el día de hoy vamos a ver el tema consiguiente a podología general asociada a veterinaria, que va a ser daño celular. Espero que hayan visto el video de lesión celular para que puedan comprender la secuencia de lo que estamos diciendo. Y bueno, esto o este daño celular va a ocurrir cuando una célula pasa del punto de no retorno y no se puede revertir y por ende la célula tiende a morir, ¿vale? Que, como dije, lo más común es un daño por hipoxia o una disminución de oxígeno. Pero, ¿para qué sirve el oxígeno? Realmente, ¿para qué ocupamos respirar? Bueno, a nivel celular, a nivel bioquímico, recordemos que la mitocondria utiliza este oxígeno para poder producirlo, o más bien poder generar ATP a través de la cadena respiratoria. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente a través de esta glucólisis aerobia, producimos entre 32 a 34 ATP por glucosa, depende mucho del autor, y eh, pues nos ayuda a cumplir todas las funciones celulares. Al fin y al cabo, recordemos que el ATP es la moneda energética que nuestras células tienen para poder realizar funciones. De acuerdo, pero ¿y si no tenemos ATP? No podemos realizar esas funciones, pero ¿podemos generar ATP sin oxígeno? La respuesta es sí, a través del proceso de la glucólisis anaerobia, pero no producimos lo mismo. A través de este proceso se producen aproximadamente entre 8 y 10 ATP por glucosa aproximadamente, ¿vale? Pero además del ATP, ¿qué produce esta glucólisis anaerobia? Ácido láctico, que nos genera una disminución en el pH celular. Y recordemos que el pH en la célula es importantísimo para las enzimas y procesos metabólicos. Si cambiamos el pH, las enzimas no funcionan adecuadamente y puede haber un daño en el metabolismo que nos genere la muerte. ¿Vale? Entonces, tenemos poco oxígeno, tenemos poca energía, tenemos menor pH, tenemos un daño en el metabolismo y enzimas, ¿vale? Pero ¿qué otras altera o qué otra cosa se altera? A través de esta falta de ATP, una de las bombas principales que ocupa ATP en el organismo es la bomba sodio-potasio. ATP, sodio-potasio. Entonces, si esta bomba no funciona bien, empieza a haber inclusive una permeabilidad en la membrana que propicia que entre más sodio y que viene siempre acompañado del sodio, el agua. Entonces, entra el agua a la célula, entra el sodio a la célula, las células empiezan a hinchar porque empieza a tener más agüita, los organelos empiezan a hinchar porque hay más agua, pero además, ¿qué pasa, no? Es que sin ATP además, los ribosomas no pueden unirse y no hay síntesis de proteína, ¿vale? Si no hay síntesis de proteína, no hay estructuras que nos cumplan funciones. Al fin y al cabo, inclusive las enzimas son proteínas, ¿no? Entonces, bueno, todo esto nos conlleva a un daño celular que además conlleva una entrada o una permeabilidad en la membrana. Esta permeabilidad, además, ¿que nos causa? Que entre más calcio, porque las o los organelos que retienen calcio, como la es la mitocondria, el retículo endoplasmático rugoso o inclusive en el mismo citosol, empiezan a entrar. El calcio empieza a entrar a la célula. El calcio, además de cumplir funciones importantísimas en la contracción, por ejemplo, muscular, es importante porque es cofactor de diversas enzimas, como que enzimas ATPasas, es decir, degradan el ATP. Si de por sí no teníamos ATP, bueno, ahora menos.
endonucleasas que terminan dañando ácidos nucleicos, proteasas que terminan degradando las pocas proteínas que ya teníamos y lipasas que terminan dañando todavía más la membrana celular, ¿vale? Em, pero bueno, regresando un poquito a la parte de la síntesis de proteínas que no tenemos porque no hay ribosomas, en el hígado sobre todo ocurre que se produce una proteína conocida como apoproteína. Esta apoproteína es la principal encargada del metabolismo y la movilización de las grasas o los lípidos. Entonces, si nuestro hígado no produce apoproteína, los ácidos grasos, los lípidos no se movilizan, entonces se empiezan a acumular y tenemos lo llamado, o el llamado, mejor dicho, hígado graso, ¿vale? Muy común en gatos, por ejemplo. Entonces, bueno, ya dije, todo esto, todo este daño por hipoxia, toda esta pérdida de funciones, activación de enzimas, pérdida de proteínas, permeabilidad de la membrana, entrada de calcio, nos generan algo conocido como tumefacción celular o también conocido como degeneración albuminosa, ¿vale? Que lo veremos un poquito más adelante, pero bueno, solo les adelanto el nombre, ¿ok? Entonces, ya dijimos que pasamos este punto de no retorno, ya no hay vuelta atrás para la célula y entonces el daño se vuelve irreversible. Generalmente cuando una célula ya entra en este estado, perdón, de apoptosis o de muerte celular, porque no es apoptosis como tal, em, nos sigue generando, o vemos, o veríamos, mejor dicho, porque pues no tenemos microscopios tan avanzados para verlo, pero veríamos las mitocondrias destruidas o alteradas. Esta destrucción o alteración de las mitocondrias nos indica que la célula ya va a morir o ya está muriendo, ¿vale? Inminentemente. Pero algunos puntos que sí podemos ver microscópicamente a nivel histológico, puede ser que haya basofilia nuclear, que estén más moraditos, que haya alteraciones nucleares, que haya pignosis, que haya cariorrexis, cariolisis, ¿vale? Que ya iré tocando más adelante, que haya digestión proteica, que las proteínas se empiezan a degradar y que obviamente haya degradación de la información genética, ¿ok? Em, Otro punto que también es importante tocar es el hecho de la lesión isquemia reperfusión, que es otra forma de lesionar a la célula. Esta va a tener básicamente el mismo principio de la lesión celular por hipoxia, ¿ok? Pero aquí ocurre que es porque hay una obstrucción en el vaso sanguíneo que impide que el flujo sanguíneo pueda irrigar adecuadamente un tejido. Entonces, la sangre se puede llegar a estancar y se empiezan a producir desechos como radicales libres, como los oxidrilos, el peróxido de hidrógeno, que afecta a las células, ¿ok? Hay obviamente permeabilidad mitocondrial, hay permeabilidad celular, bueno, todo lo que ya dijimos en la parte de la tumefacción celular, pero ¿por qué es importante? Porque estos tejidos, en esta sangre que está acumulada en el tejido porque no se mueve adecuadamente, se empieza a acumular. Entonces, cuando esta sangre, por alguna razón, se destapa, a lo mejor el coágulo se bota, se degrada, se lisa, todos estos desechos entran en circulación sanguínea y que nos causan un choque endotóxico, ¿vale? Que nos genera la muerte. Entonces, eh, por eso es que muchas veces cuando alguien está teniendo problemas en algún miembro, por ejemplo en un brazo, una pierna,
y ya tuvo mucho tiempo con esta necrosis, esta falta de irrigación, por eso lo más adecuado es cortarle el miembro, porque si volvemos a eh, perfundir otra vez, a reperfundir de nuevo el tejido, estos desechos nos van a causar una reacción anafiláctica muy severa y nos van a causar la muerte, ¿vale? Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta y es muy importante. También dije que existen estos radicales libres. Estos radicales libres, ¿qué son? Bueno, son moléculas o átomos desbalanceados, es decir, que les falta o les sobra una molécula o un electrón. Por lo tanto, siempre van a buscar unirse a otra célula para desbalancearse, pero las principales moléculas a las cuales se suelen unir son biomoléculas, proteínas, lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos, que cuando los radicales libres se unen a ellos, pierden o cambian la conformación, cambian la carga y por ende cambian la función de estas moléculas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si se unen a una proteína, pues esta dejaría de tener función y por ende no nos servirá de nada. Pero, ¿cómo generan o cómo se generan este tipo de radicales libres? Puede ser porque en una puede haber absorción de energía radiante, UV, rayos X, rayos gamma, entre otros, que convierten el agua en hidrógeno y oxidrilo. Ya dijimos que el oxidrilo o el OH es eh, es un muy buen radical libre, ¿vale? Otra vía que puede haber para generar radicales libres puede ser el metabolismo enzimático de fármacos o químicos. Por ejemplo, antes era muy común, ahorita ya no tanto, que hubiera ingesta incidental del tetracloruro de carbono, ¿vale? Que es el CCl4, que a través del metabolismo hepático se convierte en tricloruro de carbono y cloro, que este es altamente tóxico. Entonces, cuando este entra en circulación, hay un daño a nivel hepático y hay hígado graso. ¿De acuerdo? También puede ser que haya metales de transición, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno más el hierro puede convertir el hierro ferroso en hierro férrico y generar radicales libres como oxidrilos. Ujú. Em, Además, se pueden unir este tipo de metales a moléculas muy importantes, perdón, eh, estos radicales libres se pueden unir a moléculas no importantes, las o los famosos antioxidantes, ¿no? Que nos dicen, ah, tómate tu antioxidante para que no envejezcas tanto, tómate esto para evitar que tengas este envejecimiento celular. Bueno, es porque se unen esos radicales libres y evitan que se unan a moléculas importantes, ¿vale? Pero también tenemos la capacidad de tener cierta degradación enzimática para evitar esto, como por ejemplo las peroxidasas, la glutatión peroxidasa, cuyo cofactor es el selenio. Y esto es muy importante y sí necesito que lo noten, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando hay alteración en este tipo de enzimas, puede haber una alteración a nivel de proteínas como la actina y la miosina, que son parte del músculo del citoesqueleto, que pueden alterar ácidos nucleicos, que pueden llegar a generar mutaciones y nos den el típico signo o em, enfermedad del músculo blanco, muy común en rumiantes, pequeños rumiantes, ¿vale?
por falta de selenio justamente. Eh, Igual lo voy a tomar más adelante cuando veamos degeneración de Senker, ¿ok? Pero también puede haber una lesión de tipo química, ¿vale? En este caso puede ser porque estos químicos se combinen con moléculas críticas o organelos celulares. Por ejemplo, el mercurio se puede llegar a unir a los fosfolípidos que nos genera un daño y una permeabilidad en la célula. ¿Ok? Puede haber una alteración en la ATPasa y inclusive, por ejemplo, el veneno muy común que inclusive se encuentra en las semillas de manzana es el cianuro. El cianuro se puede llegar a unir a organelos muy importantes como lo es la mitocondria, sobre todo o específicamente en la parte del citocromo C. Entonces, cuando el cianuro se une al citocromo C, lo que genera es que la mitocondria no pueda llevar adecuadamente el proceso de respiración celular y por ende haya daño por hipoxia. ¿Ok? ¿Ven cómo es importante saber de todo esto y asociarlo? Otro punto que también puede ocurrir en el caso de la lesión química es la activación de sustancias químicas biológicamente inactivas, como ya dijimos, el tetracloruro de carbono cuando pasa por el hígado a través del citocromo P450, que es famosísimo, nos genera tricloruro de carbono que causa hígado graso. ¿Ok? Eh, Otros más fáciles de consumir, más fáciles de encontrar son los alcoholes, como es el etanol. El etanol es un alcohol que lo beben como cerveza, ¿no? Como bebidas alcohólicas, que es metabolizado a través del hígado por una enzima llamada deshidrogenasa alcohólica. Entonces, cuando ocurre esto, generalmente se metaboliza, se inactiva o bueno, no se inactiva, más bien genera acetato que se elimina vía renal, pero que obviamente en exceso obviamente nos genera un daño por en el hígado, puede causar obviamente cirrosis y en riñón puede causar pues enfermedad renal, ¿no? Otro alcohol que es también muy común es el metanol. Este metanol es el más utilizado para el alcohol adulterado. Ok. Este metanol en hígado, por igualmente la descitogenasa alcohólica, se convierte en formaldehído, en formol, el mismo que se usa para fijar tejidos en anatomía, en histología. Se transforma el metanol en nuestro hígado en formol, que termina dañando una proteína retinal o una proteína del ojo. Y es por eso que es cierto, si bebemos alcohol adulterado, podemos quedarnos ciegos por este metabolismo. ¿Ok? Y otro alcohol muy famoso es el etilenglicol, que a lo mejor a muchos no nos suena, pero si les digo que es el anticongelante de los carros, ahí cambia la cosa. Bueno, este igualmente por el alcohol deshidrogenasa se convierte en ácido oxálico y calcio, que en el riñón se empiezan a acumular y son cristales que empiezan a dar o generar un daño a nivel renal y nos causa pues una degeneración muy, muy grave en el riñón. Pero obviamente tiene que ser a largo plazo. Eh, esto es muy común porque no sé si saben o se hayan enterado que generalmente el anticongelante tiene un sabor dulce por algunos metabolitos o sustancias que posee. Entonces era muy común que los perros llegaran a tomar
es anticongelante porque sabía rico y les costaba un daño renal. Entonces, eh, es por esta razón, ¿vale? Em, Voy a tratar ya el tema de degeneración celular de una vez para entender un poquito lo que yo he dicho. Y yo creo que en el siguiente video vamos a ver lo que es muerte celular. ¿Ok? Em, Recordemos un poquito de terminología. Cuando hablamos de degeneración celular, generalmente hablamos que el término osis va a ser degeneración. Artrosis, degeneración o pérdida de tejido de la articulación. ¿Vale? Em, entonces, el más común o el primero que ya mencioné anteriormente es la degeneración albuminosa, tumefacción celular o hinchazón celular. ¿Vale? Este tipo de degeneración principalmente es causado por hipoxia leve y de corta duración, o también puede ser por un aumento ligerado o moderado de fiebre o de temperatura, ¿vale? Y en este pasa exactamente lo mismo que yo indiqué cuando mencioné lo de daño celular. Hay una disminución en la cantidad de oxígeno, hay una disminución en el ATP, la bomba sodio-potasio no funciona, empieza a meter mucho sodio, empieza a entrar mucha agua, hay una mayor cantidad de agua en el citosol, en el citoplasma, los organelos membranosos empiezan a acumular más agua, se empiezan a hinchar y puede llegar a generar una pérdida de la funcionalidad por todo lo que ya vimos anteriormente, ¿vale? Esta hinchación celular por el agua que tienen los organelos y la célula puede llegar a generar que se altere su color, puede verse inclusive más pálido, puede haber un crecimiento en el órgano y puede tener bordes más redondeados, ¿no? Porque se ve hinchadito. Eh, y si lo vemos a nivel microscópico, observamos que esta agua que entra en las células empieza a formar burbujitas chiquitas en el citoplasma, lo que a nivel del microscopio observamos como pequeñas granulaciones, pequeñas burbujitas que se describen como un material turbio, em, o de vidrio esmerilado, ¿vale? Si no sabemos qué es el vidrio esmerilado, eh, todo el mundo han ido o hemos ido a fiestas de 15 años, en donde nos dan nuestro vasito grabado con el nombre de la quinceañera, que se ve como medio raro, como que el vidrio del vaso se ve eh, como tallado. Es justamente eso. Eso es el vidrio esmerilado. Ok. Entonces, estas burbujitas se van haciendo más chiquitas y se junta una burbujita chiquita con otra chiquita, se hace más grande, esa se junta con otra más grande y empiezan a formar vacuolas. Estas vacuolas nos dan los siguientes tres degeneraciones, ¿vale? Las vacuolas pueden estar llenas de agua, de generación vacular hidrópica. Pueden estar llenas de lípidos, de generación vacular lipídica o de grasa. Y pueden estar llenas de glucógeno o de generación vacular glucogénica. ¿Vale? Em, Esto es provocado por lo mismo, por una hipoxia, pero pues ya es más severa, ¿no? Ya es más grave. ¿Y qué ocurre aquí? En el caso de la degeneración vacuolar hidrópica, eh, es lo mismo. Las vacuolas son más grandes, pero siguen llenas de agua. Pero en el caso de la degeneración vacuolar de grasa o lipídica, eh, estas vacuolas poco a poco se empiezan a llenar de grasa, de ácidos grasos, de lípidos y empiezan a hacerse más y más grandes. Tanto así que a nivel microscópico nos dan forma de células de anillo de compromiso. ¿Por qué? Porque se ven células redonditas
con un núcleo en alguno de los lados como empujado, como si fuera un cristal en un anillo. ¿Ok? Busquen estas células en internet para que los puedan ver de mejor manera. Eh, Cuando ocurre esta degeneración, recordemos que todos los órganos pueden sufrir degeneración o daño entre más alejados estén del tejido. ¿Ok? Esto lo pone así mi profesor y creo que es muy adecuado. Cuando tenemos, por ejemplo, eh, cuestiones de nutrición, las personas que tienen mayor reservas de grasa pueden aguantar más tiempo sin comer, a diferencia de personas que tienen una condición corporal un poquito pues menor, es decir, que no tienen tanta grasa, pueden durar menos días sin comer. Las células son iguales. Las células que están cerca del vaso sanguíneo pues tienen muchos nutrientes disponibles, pero las células que están más alejadas tienen pocos niveles o pocos nutrientes disponibles. Por lo tanto, cuando hay hipoxia, las primeras que se van a ver alteradas van a ser las más lejanas al vaso sanguíneo. ¿Por qué? Porque no tienen tantos nutrientes y se alteran más fácilmente. Eh, Sería al revés, por ejemplo, si el daño sería por toxinas, porque las células que están más cerca del tejido sanguíneo van a ser las más afectadas porque reciben el tóxico más de lleno, a diferencia de las que están más alejadas, que no van a recibir el tóxico tan de lleno porque están más alejadas del vaso sanguíneo, ¿vale? Entonces, este tipo de degeneración macular grasa es muy común y más observada en hígado, sobre todo, con el famoso hígado graso, ¿vale? Puede ser provocado, justamente dijimos, por hipoxia, pero también puede ser provocado porque consumimos muchas grasas, eh, cuando sobrepasamos la carga de trabajo del hígado, eh, cuando la movilización de grasas es sumamente alta, en el caso, por ejemplo, de la lipidosis hepática en el caso de los gatos, o cuando haya sustancias que impidan el correcto funcionamiento de las grasas, cuando, por ejemplo, no funciona la apoproteína o cuando tomamos tetracloruro de carbono. ¿Ok? Em, en el caso de los gatos, ¿por qué ocurre esta lipidosis? Bueno, en los gatos que tienen inanición constante, empiezan a movilizar grasas porque uno de los órganos que principalmente requiere energía es el hígado. Entonces al hígado le empiezan a llover cantidades muy grandes de grasa. El hígado no tiene la capacidad de moverlas tan rápidamente. Se empiezan a acumular los lípidos. Además puede llegar a sufrir hipoxia porque no hay suficientes nutrientes. Entonces se empiezan a acumular y se empiezan a hacer esas vacuolas en el hígado. Y nos da justamente la lipidosis hepática. ¿Ok? Que hace que genere una pérdida en la funcionalidad del órgano. Ujú. Lipidosis, ya dijimos, osis es degeneración. ¿Ok? Em, Podemos usar algunas tinciones para saber si este tejido o estas vacuolas están llenas de agua, de grasa o de otro tejido. Claro que sí. En el caso de esta degeneración macular grasa, las tinciones especiales que se usan son el sudán negro o también conocido como ácido ósmico, que va a teñir obviamente la grasa de color negro. Puede ser la tinción de sudán 4 que va a teñir la sangre, perdón, la grasa de rojo, o la tinción de sudán 3 que va a teñir la grasa de naranja. ¿Ok? La degeneración glucogénica, que es la otra degeneración vacular que nos faltaba, puede ser por varias causas. Puede haber por intoxicación por ocratoxina, que es la primera micotoxina que se descubrió a nivel pues, médico, que lo que causa es que impide la glucogenólisis. Entonces, cuando hay, por ejemplo, consumo de una planta rica en ocratoxina, el tejido empieza a
acumular glucosa en forma de glucógeno. Pero como no lo puede acumular todo el tiempo, se puede ir a torrente sanguíneo, ¿vale? Lo mismo también causa cuando hay hepatopatías causadas por glucocorticoides, en el caso de que el anabolismo del glucógeno se va alterado, porque pues si no hay anabolismo, empieza a haber mucha glucosa en sangre, ¿ok? Otra enfermedad muy común que causa esto es la diabetes, tanto la tipo 2 como la tipo 1. Em, en el caso de todas estas, causan que haya mucha glucosa en sangre. ¿Cuál es el principal papel del riñón? Eliminar sustancias. ¿El riñón va a eliminar la glucosa? Obviamente no. ¿Por qué? Porque la glucosa como las proteínas son necesarias para nuestro organismo. Entonces el tejido renal dices, no, no me voy a dejar ir. Entonces empieza a agarrar toda la glucosa que hay en sangre. Todo lo que llega a filtrar el glomérulo lo empieza a absorber toda la glucosa, pero va a llegar un punto en el que no puede absorber tanta glucosa, en el que rebasa este límite. ¿Ok? Entonces, eh, hay mucha glucosa, se empieza a absorber y el tejido, ¿qué dice? Ok, tengo mucha glucosa, lo voy a almacenar como glucógeno. Lo voy a almacenar como glucógeno en vacuolas, en riñón. Esto sería muy bueno si no nos alterara. ¿Por qué? Porque cuando empieza a acumular el tejido, este glucógeno en el riñón, empieza a haber una pérdida en la funcionalidad. Entonces nos termina afectando más y termina habiendo esta degeneración macular glucogénica en riñón. ¿Ok? Eh, Podemos teñir estas vacuolas para que poder distinguirlas de grasa o de agua, claro que sí, con la tinción de Paz, de ácido periódico de Schiff. Y la última degeneración que vamos a ver el día de hoy va a ser la degeneración de Zenker. Esta va a ser básicamente un acúmulo de radicales libres de peróxido de hidrógeno en los tejidos que causan que las fibras de actina y la miosina se alteren, pierdan su estructura y además el peróxido de hidrógeno tiende a oxidar muchos de los pigmentos naturales o endógenos del organismo o inclusive exógenos. Entonces, uno de esos pigmentos que llega a oxidar es la mioglobina. Entonces, cuando hay mucho peróxido de hidrógeno, la mioglobina se empieza a oxidar estos pigmentos, el tejido se vuelve de color más pálido, a lo mejor de color blanco, y además altera las proteínas de actina y miosina importantes en el músculo. Por ende, hay una pérdida en las fibras musculares y en la coloración, y hay una pérdida obviamente de la funcionalidad, lo que se conoce como enfermedad del músculo blanco, que como dije es muy común en pequeños rumiantes y se da sobre todo cuando hay deficiencia de selenio y vitamina E, ¿vale? Entonces, con esto culminaríamos la parte de daño celular. Espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna sugerencia, alguna duda, bueno, pueden ponerlo en los comentarios y las estaré respondiendo siempre que me dé el tiempo, ¿vale? Eh, bueno, cualquier cosa, pues ahí lo ponen en sus comentarios y espero que les haya ayudado este pequeño repasito de patología general, ¿vale? Se cuidan y el siguiente video va a ser el de muerte celular, por lo que recomiendo que lo vean en secuencia para que no pierdan el hilo de la información. Entonces, nos vemos en el siguiente video.